Latina, latino, latine, latinx. Mientras que el lenguaje incluyente ya invade demasiados espacios en toda Latinoamérica, si revisamos la historia reciente de qué nos trajo a este punto, fue latinx y la importación de ideologías que siguen infectando nuestro día a día. Si no estás de acuerdo en adoptar ideologías progre solo porque sí, o si te interesa entenderlas mejor para pensar críticamente sobre ellas, no se te olvide suscribirte y compartir el video con alguien a quien le pueda interesar también. Muchas gracias por todo el apoyo. No hay un punto claro de cuándo se inventó el término Latinx. Algunos dicen que fue en línea por ahí de los 2000, mientras que otros ven más hacia la academia y el uso en círculos de intelectuales y en estudios de género a finales de los 90 con las siguientes olas del feminismo y el resurgimiento de estudios de género en Estados Unidos. Lo que sí queda claro es que nació como parte del intento por deshacerse de la realidad biológica tanto por activistas feministas como por los nuevos activistas de la comunidad alfabeto, donde el socialismo, comunismo y después el marxismo se puso de moda otra vez entre los intelectuales que veían todo a través del foco de opresor y oprimido. El enfoque por buscar nuevas formas de dividir a la sociedad gringa se intensificó con la primera campaña presidencial de Barack Obama, que en la superficie intentaba unificar y hacer un cambio en el que podamos creer, Change We Can Believe en 2018. Sin embargo, como parte de la estrategia política, se buscó dividir a la sociedad en sectores de votantes que se podían ganar uno por uno, dividir y conquistar o divide and conquer, en vez de abarcar generalidades amplias como clase obrera, clase media, clase alta. Empezaron a surgir grupos de afinidad raciales e identitarios olvidándose de los esfuerzos hechos por no dividir o discriminar en base a estos. Ahora se había convertido en una estrategia política y funcionó. Nos adelantamos 4 años al 2016, ahora con grupos, ONGs y asociaciones formadas y con más poder en ámbitos políticos y sociales. Las divisiones creadas durante estos 4 años ayudaron a crear resentimientos por parte de cada uno de los grupos hacia los demás, en una batalla interminable por ver quién era el más oprimido, ya que esto traía consigo beneficios por parte de los progres que intentan curar todo con redistribución. Entre más cajitas de opresión lograban llenar, más simpatía, apoyos y visibilidad conseguían. Se formaron más y más ideologías y teorías que alentaban estas luchas invisibles en universidades, de donde salen más activistas que miembros productivos de la sociedad. Estos entraron al ámbito laboral y demandaron que se adoptara su forma de ver y clasificar al mundo. Y ahí es cuando se empezó a ver el uso de programas de diversidad, equidad e inclusión. Por ejemplo, hice un video sobre todos estos conceptos por acá arriba. El error fue intentar hacer global los conceptos, ideas e ideologías que solo funcionan como experimentos mentales en aulas académicas, pero nunca deberían haber salido a la luz del día porque esto llevó a la tiranía de las minorías. Y luego, en junio de 2016, ocurrió un tiroteo en un antro de Orlando llamado Pulse, en el cual un musulmán desvivió a 49 personas y lastimó a muchos más. Este era un antro de la comunidad alfabeto en una zona con bastantes personas ahora clasificadas latinos. Y durante reportajes sobre la tragedia, activistas impulsaron el uso de un término neutral para describir a aquellos que pudieran no identificarse de forma binaria, porque el español usa género gramatical y eso no es suficientemente incluyente a su visto. Y así estalló el término y la clasificación Latinx, impulsado por activistas, académicos, periodistas y los falsos latinos gringos para describir a todos los que encajaran en su cajita estereotipada de lo que es un latino. No, Latinx. Y también durante esta época era aún más importante marcar las divisiones entre opresores y oprimidos, porque en 2016 la amenaza más grande y opresora, según ellos, a sus ideologías ya tenía una campaña muy exitosa, particularmente entre aquellos que fueron dejados atrás y cuya clasificación había cambiado de clase obrera y trabajadores a racistas, opresores, privilegiados, malvados, blancos. Donald Trump. Desde los 80s existía el término Hispanic o hispano para el censo en Estados Unidos
y el término chicano desde los 60 para referirse específicamente a mexicanos anticoloniales que seguían rechazando la colonización de Aztlán por ahora los gringos, pero nunca fue ampliamente adoptado por los latinoamericanos viviendo por allá, porque siempre preferían referirse y clasificarse a sí mismos en base a su origen natal o el de sus padres, mexicano, colombiano, y luego agregándole el American al final si habían nacido por allá. Luego, como Hispanic no era incluyente hacia los brasileños y otras minorías que tampoco hablaban español, y Brown o café tampoco quedaba porque Latinoamérica es racialmente diverso y café pues sí suena bastante racista, se fueron por llamarnos latinos y ahora Latinx o Latinx. Y el término Latinx siguió creciendo entre progres gringos, la mayoría que no tienen ninguna conexión a Latinoamérica, especialmente en universidades y entre la clase laptop, los que trabajan en sus laptops desde casa o en cafés y nunca han cargado nada más pesado que su maleta carry-on en algún viaje de negocios. La cosa es que estos fueron los que tuvieron la oportunidad de influir en el léxico para la población en general, ya que son los encargados de los medios de comunicación, quienes deciden la dirección de empresas masivas y trabajadores del gobierno y ONGs. Y aquí es donde queda clara la división real que hay entre los que viven en sus mundos progres imaginarios y las personas normales. Porque para los latinoamericanos reales viviendo en Estados Unidos, esta palabra siempre fue poco conocida y aún menos usada. Primero, porque es difícil decir en español Latinx. Segundo, porque la mayoría de los latinos tienen valores tradicionales que rechazan la ideología de género. Y tercero, porque es una afrenta a la lengua española. En una encuesta hecha por Pew Research en 2020, el 76% de los hispanos latinos ni conocían la palabra, solo un 3% la usaba y un 4% la prefería. En un estudio hecho por Bendixen y Darmani International en 2021, 31% de los encuestados hasta dijeron que les molestaba el término Latinx o que lo consideraban ofensivo. Y desde entonces, mientras que los de la clase laptop o continúan usándolo o ahora se andan dando de latigazos por haber estado equivocados, en Latinoamérica empezó a crecer el uso del lenguaje incluyente, en parte gracias a la controversia del Latinx. Seguro han visto, escuchado o recibido algún mensaje que usa la E o el arroba para quitarle el género al lenguaje español. En especial si han pasado por alguna universidad o tienen amigos o conocidos progre. De todo el enojo del uso de la X, en países de Latinoamérica salieron los activistas también a colgarse de la ideología de género, pero a su manera, porque estaban indignados de la colonización gringa del lenguaje español, pero les gustó la idea de deshacerse del género y la biología y buscar la formación de grupos identitarios dentro de sus países cuando esos son de los últimos problemas por los cuales nos deberíamos de preocupar. Porque por acá las divisiones ya están bien marcadas en base a clase, pero es muy buena distracción política para que no nos fijemos en los problemas reales en los que se podrían estar trabajando, pero que son mucho más difíciles de resolver. Y puede sentirse muy difícil irse en contra o negar el usar todos estos neologismos y lenguaje incluyente, que en realidad excluye, pero si es algo en lo que no crees o no estás de acuerdo con borrar la realidad, el lenguaje y la biología, y el hecho de que somos una especie binaria, todo por complacer los enredos mentales de un porcentaje mínimo de la población, no lo hagas. Negar la realidad no te hace mejor persona, al igual que decir la verdad no te hace fóbico o odioso en contra de estas comunidades. Siempre que alguien me habla o me manda un mensaje usando lenguaje incluyente, les contesto con las A's y O's correctas y ya. Recae en cada uno el adoptar o no todas estas ideologías y tendencias, y lo más importante es usar el pensamiento crítico para evaluar las motivaciones y razones del por qué se nos está pidiendo hacerlo, porque hay mucho trasfondo del cual no quieren que se piense o se diga en voz alta. Pero bueno, queda mucha historia y trayectoria que recorrer para entender cómo llegamos al wokismo y progresismo de hoy en día que amenaza con seguir invadiendo nuestros países. Entonces, si te interesa la crítica social, cultural, política y las noticias desde un ángulo diferente, no se te olvide suscribirte, darle like, compartirlo y comentar con tu perspectiva porque así empezamos la conversación. Si quieres saber qué pasó con todo el desastre de los aranceles, dale click por acá, y si quieres saber por qué hay tantos falsos latinos en Estados Unidos, dale click por acá. Y esperamos que tengas un excelente resto del día.